Es muy curioso que Cristo, siendo un practicante devoto del judaísmo, tuviese sus mayores enfrentamientos con los líderes del judaísmo. Un grupo particularmente incisivo en estos ataques fueron los fariseos, una secta de la religión judía que se jactaba de obedecer la ley de Moisés al pie de la letra. Y eso tal vez fuera verdad, lo que había derivado en que este grupo de personas llevaran una vida de religiosidad donde todo eran apariencias. Y esto lo podemos ver incluso en el día de hoy, en el moderno cristianismo, donde sin lugar a dudas hay cristianos a quienes podemos llamar modernos fariseos, que solo viven para tener la razón y no para que triunfe la verdad. Veamos más de cerca a los fariseos de los tiempos de Jesús en una etapa del ministerio del Señor, mientras él se encontraba trabajando en la región de Galilea. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, abandona la región de Judea y viaja a la región de Galilea. Ahí, en una sinagoga de la ciudad de su infancia, Nazaret, se identifica como Mesías, lo que provoca el rechazo de la gente de ese lugar. Es en este periodo de tiempo donde Jesús cura a un paralítico en la ciudad de Capernaum, mientras enseña en una casa abarrotada, puesto que personas habían viajado desde Judea y Jerusalén solo para escucharlo. Lucas capítulo 5, versículo 17. Al curar al paralítico, Jesús declara que le perdona sus pecados, algo que provoca polémica entre los fariseos, porque obviamente perdonar pecados es algo que solo Dios puede hacer. Jesús, al sanar al paralítico, demuestra que si tiene el poder de levantarlo, tiene entonces también el poder para perdonar pecados. Después de esto, Jesús llama a Mateo, un odiado recolector de impuestos, con lo que le muestra a la gente que su ministerio y su trabajo no eran excluyentes, sino que eran algo que estaba enfocado a la gente, que realmente necesitaba de Dios. Como podemos suponer, estas dos cosas hacen que los religiosos de su tiempo se escandalicen, porque si él es un maestro, no puede rodearse de gente pecadora, según sus propios criterios. Por esta forma de pensar, entonces, Jesús declara que la gracia no es algo que los odres viejos del legalismo puedan soportar. Lucas capítulo 5, versículo 37. Y, para colmo, hace cosas que según la religión no debería de hacer, ya que las realiza en el sagrado día de reposo, el sábado. En un día de reposo, sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. En un día de reposo, sus discípulos recogen espigas en un campo. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 2. En un día de reposo, Jesús sana a un hombre con una mano seca. Lucas capítulo 6, versículos 9 al 12. Y debemos entender que todo esto lo hace para que a todos nos quede claro que Él es Señor del día de reposo. Pero, como podemos suponer nuevamente, esto hace que los fariseos, los religiosos, lo quisieran destruir. Porque Jesús mostraba que su religiosidad no servía de nada. Demostraba que solo eran apariencia de santidad, pero carentes de todo amor. Y no es que los fariseos y la gente no guardaran su religión. El problema es que la guardaban a medias, siguiendo interpretaciones parciales de sus escrituras. El concepto de justicia de los fariseos antiguos y de los modernos está basado en el orgullo de creer que pueden juzgar la condición espiritual de los demás cuando no tienen la mínima condición espiritual para poderlo hacer. Como los fariseos antiguos, los modernos cristianos fariseos que declaran pecadores a todos los que no piensen como ellos son odres viejos, acostumbrados a retener ideas equivocadas. Son odres que cuando les pedimos amar primero para juzgar después, revientan, porque no son capaces de contener la gracia que curiosamente juran defender. Los modernos fariseos sienten tener la capacidad de pedir cuentas a todos,
sin entender que la condición de pecado de alguien es el mejor camino para acercarse a Dios, porque Dios no ha venido a buscar a los puros, sino a los pecadores. Los modernos fariseos en realidad aborrecen la gracia porque no pueden aceptar la idea de que Dios puede tener misericordia de quien Él quiere. Ellos quieren decidir a quién se le debe tener misericordia. Los modernos fariseos quieren decirle a Dios a quién debe juzgar y a quién debe perdonar. Se van endureciendo con el paso del tiempo y no disfrutan de verdadera comunión en sus congregaciones, porque siempre andan buscando condenas a quien colocar. Condenas que, por cierto, perdieron toda validez en la cruz del Calvario. ¿Quién es Dios? Para los modernos fariseos, ellos son su propio Dios. Para el creyente que sigue la Biblia, el único Dios es el que murió en la cruz. Si solo te interesa el triunfo de tu opinión, cuidado, puedes ser un moderno fariseo. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.